tenemos información de último momento. Había hasta hace instantes actividad legislativa, pero se cayó la sesión, en este caso la Cámara Baja, la Cámara de Diputados. Sebastián Martínez con nosotros con toda la información. Bienvenido, Seba, ¿cómo estás? Hola, Pau, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, estamos viendo algunas imágenes de archivo de lo que pensábamos estar viendo por estos momentos, pero finalmente no hubo sesión. Nos quedamos con la pantalla en verde por la sesión citada para las 14 para tratar justamente el dictamen de la Comisión de Juicio Político que estaba analizando si se inicia este proceso o no en contra de la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina. Exacto. Finalmente hubo dictamen hoy por la mañana, allí estuvimos, escuchamos más temprano a Gabriela Lena al finalizar esa reunión. El dictamen tuvo la firma del oficialismo y de los bloques libertarios, pero no estuvo firmado por el bloque del peronismo, el bloque Más para Entre Ríos, el segundo bloque, la primera minoría. Estos diputados no acompañaron este dictamen, estuvieron zigzagueantes, podemos decir, durante todo el proceso de análisis de tanto las denuncias. Recordemos, Susana Medina recibió 3 denuncias de pedido de juicio político, se fueron encadenando una con otra. Los motivos fueron básicamente el principal, las reiteradas ausencias a su cargo y también los viajes. Más de 60 viajes en los últimos años, algunos de ellos fuera del país, algunos de ellos financiados por privados, ella dice amigos, hay uno en puntual que después vamos a repasar, algunos con viáticos del propio Superior Tribunal de Justicia, claro. Muchos con funciones que tenían que ver con capacitaciones y otros no. Recordemos que Susana Medina presidía el Superior Tribunal de Justicia y también la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina. Sí, ahora, no los viajes particulares, pero los últimos que mencionaste recién, que de alguna manera hacen referencia a su actividad en contexto de las funciones que tiene que ejercer. ¿No deberían ser con información pública? Sí, eso es así. Muchas veces estos viajes no se conocían. Los viajes que tenían que ver con la Asociación de Mujeres Juezas tampoco son tareas que tengan que ver con su vocalía en el Superior Tribunal. Entonces algunos se cuestionaban por qué tenía que haber viáticos de la provincia de Entre Ríos, del Poder Judicial entrerriano. Lo cierto es, y el fundamento que usó la defensa de Medina y que en este caso tomaron también en cierto sentido los legisladores para este dictamen, es que la reglamentación de esos viajes está expuesta en un reglamento del Superior Tribunal de Justicia que requiere aprobación previa de sus pares, o sea, los propios jueces. Recordemos, el Superior Tribunal de Justicia lo integran 9 jueces y juezas, y si ellos autorizan esos viajes, esos viáticos y demás cuestiones, está todo legalmente cubierto. O sea, fueron viajes autorizados. Ahora, la pregunta es ético que esto ocurra, que haya tantas ausencias, que sean tan reiterados estos viajes, tantas capacitaciones, viajes al exterior, viajes en representación de un organismo que no tiene directamente que ver con tareas del vocal superior? Bueno, todas esas cuestiones aparecieron en el debate de la comisión y por eso te decía, los diputados fueron teniendo distintas posturas. Primero, cuando iban leyendo las denuncias, se envalentonaron un poco a darle curso al juicio político, así parecía en los primeros días, tanto en el oficialismo, en la oposición estaban mirando de reojo cómo se movía el oficialismo. Hubo reuniones políticas para tratar este tema, es un tema institucionalmente muy serio para la provincia de Entre Ríos, reuniones de los peronistas con la intendenta Rosario Romero, reuniones de los oficialistas con el gobernador Rogelio Frigerio, para tener una estrategia en común, si había fundamentos o no para iniciarle el juicio político a Susana Medina de Rizo. Ahora, nos estabas planteando que en principio se había logrado una especie de acuerdo entre el oficialismo acompañados por el sector libertario. ¿Con eso era suficiente para hacer caer, en este caso, el pedido de juicio político? ¿O sí se necesitaba del resto de los legisladores para poder hacerlo? Es buena la pregunta, porque en eso versan un poco las informaciones que estamos viendo, que parecen ser contradictorias, pero en verdad no lo son, porque alcanza con la mayoría del oficialismo y los libertarios para el dictamen de comisión, pero para que esto quede firme tiene que tener la aprobación en el recinto. Y allí sí se necesita una mayoría especial, o sea, se necesitan 2/3. Para alcanzar esos 2/3 tiene que estar el PJ, eso es lo que se está esperando. Para eso se había convocado una sesión hace unos días, no se logró reunir ese quórum, finalmente no se realizó. La diferencia fue que allí sí el oficialismo se sentó
habló y dijo, estamos acá reunidos, no constituimos quórum porque el oficialismo no está. Hoy sonó el timbre a las 14, nosotros estábamos esperando el inicio de sesión y el oficialismo se retiró antes que baje el PJ. PJ dijo, vamos a bajar, los legisladores estaban, hoy por la mañana los vimos, cuando fuimos con el equipo de Canal 9 Litoral a hacer la cobertura de la reunión de comisión, había varios legisladores del peronismo, estuvimos charlando con ellos, nos decían, sí, vamos a bajar, estamos viendo cómo votamos, si nos abstenemos o votamos en contra, en cierto sentido no apoyamos todo lo que dice el dictamen, pero no tenían definida su postura política al respecto. Ante esta indefinición, uno puede especular, esto sí es una especulación periodística que hacemos, que quizás el oficialismo no quiso pagar en soledad el costo político de la decisión. Entonces espera que esté el PJ sentado, que se constituya el quórum y que se apruebe el dictamen con al menos la presencia de 2/3. Bien. Después hay que ver el voto, cómo se da, pero se necesita una mayoría especial para habilitar el debate. Así que estamos recibiendo información, esto está ocurriendo en estos momentos. La sesión se cayó pasada las 14, nosotros esperábamos que esto ya iba a estar aprobado antes de las 3 de la tarde. Finalmente no va a ser así, el dictamen sí estaría firmado. Se citó a una nueva sesión, todavía no es oficial, por eso estoy mirando el celular cada ratito a ver si lo confirman, pero para las 16. A las 16 habría una nueva sesión de la Cámara de Diputados donde oficialismo y oposición deben intentar dejar este dictamen firme. Se verá cómo termina esta historia. El futuro de Susana Medina parece estar un poco más aclarado porque tiene un dictamen ya que rechaza el inicio al juicio político. Si eso se confirma en el recinto, se caen las denuncias y ya estaremos pensando en estas cuestiones para el año que viene. La diputada Elena lo dejó muy en claro hoy. Tenemos que rever todo este sistema porque hay ciertos privilegios que tienen los jueces del Superior Tribunal de Justicia que el resto de los poderes no gozamos. Para eso hay que revisar justamente el viaje, las licencias y el rol del Tribunal de Cuentas. Una de las posturas de Medina era el Tribunal de Cuentas avaló todos estos viajes, por lo tanto es legal. Parte de su defensa. Eso fue tomado también en la comisión. Queda la polémica abierta y se verá cómo termina esta historia. Habría una sesión a las 16, estaremos atentos a lo que sucede allí. Quedamos expectantes entonces. Gracias, Sebastián, por la información. Con imágenes de la ciudad de Colón les proponemos una nueva pausa. Enseguidita regresamos.